En el bullicioso mundo del entretenimiento latinoamericano, donde las luces de los reflectores a menudo eclipsan las sombras personales, una noticia ha irrumpido como un rayo inesperado. Odalis García, la icónica presentadora cubana que cautivó a generaciones con su carisma en programas como Lente Loco, ha revelado un capítulo íntimo de su vida que redefine su narrativa pública. A sus 50 años, tras una década de silencio emocional, la estrella ha encontrado un nuevo amor. Uno que desafía las expectativas tradicionales y resuena en las redes sociales con una mezcla de sorpresa y apoyo. Esta revelación no solo ha conmocionado a sus seguidores leales, sino que también ha reavivado recuerdos de un pasado romántico turbulento, involucrando a su expareja, José Manuel, quien parece haber sido tomado por sorpresa. A lo largo de este reportaje, exploraremos los meandros de esta historia, desde los orígenes de una carrera estelar hasta las profundidades de una transformación personal que invita a reflexionar sobre la autenticidad en la era digital. Prepárese para un viaje que comienza en las calles empedradas de La Habana y llega hasta los pasillos de los estudios de televisión en Miami, donde cada paso revela capas de resiliencia y descubrimiento. La historia de Odalis García se remonta a un barrio humilde en La Habana, donde el ritmo de la salsa se entretejía con los sueños de una niña que bailaba descalza bajo la luz de la luna. Nacida el 23 de octubre de 1975, en una familia modesta marcada por la efervescencia cultural de Cuba, Odalis mostró desde temprana edad un talento innato para las artes escénicas. A los 8 años, sus pies ya trazaban patrones complejos en las clases de danza folclórica. Un arte que no solo moldeó su gracia física, sino que también infundió en ella una pasión por la expresión que trascendía las barreras del escenario. Sus profesores recordaban cómo, incluso en medio de las limitaciones económicas de la época, ella convertía cada ensayo en un espectáculo improvisado, atrayendo miradas curiosas de los vecinos que se asomaban por las ventanas enrejadas. El salto al estrellato llegó de manera abrupta en la adolescencia, cuando un ojeador de televisión la descubrió durante una presentación escolar. A los 13 años, Odalis debutó en un programa infantil de la televisión cubana, donde su sonrisa radiante y su elocuencia natural la distinguieron de inmediato entre un mar de aspirantes. Aquellos primeros pasos en el medio la expusieron a un mundo de glamour incipiente, pero también a las rigideces de un sistema que priorizaba la imagen colectiva sobre la individualidad. En entrevistas posteriores, ella describió esos años como un equilibrio precario entre la alegría del arte y la presión de representar a una nación entera. Su voz, siempre serena al evocar el pasado, transmitía una gratitud teñida de nostalgia, como si cada recuerdo fuera un hilo que tejía la tela de su identidad actual. La migración a México en los 90 marcó un punto de inflexión decisivo. Con apenas 18 años, Odalis cruzó el estrecho de Florida no como una fugitiva, sino como una joven con ambiciones que el archipiélago no podía contener. En la Ciudad de México se inscribió en cursos de actuación y modelaje mientras trabajaba en pequeños comerciales para subsistir. Fue en esos estudios improvisados
rodeados de espejos empañados y aspirantes con ojos llenos de determinación, donde pulió el acento que fusionaba el cadencioso español caribeño con un toque cosmopolita. Su primer gran contrato llegó con un spot publicitario para una marca de cosméticos, donde su figura esbelta y su mirada penetrante capturaron la esencia de una mujer en ascenso. Aquel anuncio no solo llenó sus arcas, sino que abrió puertas a la televisión abierta, un reino donde el éxito se medía en ratings y aplausos efímeros. En el corazón de su evolución profesional se encontraba una ética de trabajo implacable. Odalis pasaba noches enteras memorizando guiones bajo la luz tenue de una lámpara de hotel, mientras el bullicio de la metrópoli se filtraba por las cortinas. Sus colegas de entonces la describían como una fuerza imparable, alguien que transformaba la vulnerabilidad de la inmigrante en una armadura de profesionalismo. Esta etapa no estuvo exenta de desafíos, rechazos en audiciones y críticas por su origen foráneo la obligaron a cuestionar su lugar en una industria dominada por dinastías establecidas. Sin embargo, cada obstáculo parecía avivar su fuego interior, convirtiéndola en un símbolo de perseverancia para las mujeres latinas que soñaban con romper techos de cristal invisibles. Al final de esta década fundacional, Odalis no era solo una presentadora emergente. Era una narrativa viva de superación. Un puente entre la Cuba de sus raíces y el México que la acogió como hija pródiga. La transición hacia Estados Unidos en el año 2000 consolidó su estatus como ícono. Llegando a Miami con un portafolio modesto y una red de contactos forjada en audiciones maratónicas, Odalis irrumpió en Univisión con la frescura de quien ha navegado tormentas. Su debut en Lente Loco en 1994, aunque grabado en México, se convirtió en un fenómeno transfronterizo que la catapultó a la fama continental. El programa, con su mezcla de humor irreverente y sketches visuales, le permitió desplegar un rango de talentos que iba desde la comedia ligera hasta la interpretación dramática sutil. En las pantallas, su presencia era magnética. Un cabello oscuro que caía en ondas perfectas, ojos que parecían leer el alma del espectador, y una risa que llenaba el set como un eco contagioso. Analistas de la época notaban cómo Odalis encarnaba el ideal de la mujer latina moderna, una figura que equilibraba sensualidad con inteligencia, desafiando estereotipos arraigados en la televisión hispana. Pero detrás de las cámaras, la fama traía consigo un precio sutil. Las demandas de un horario implacable la alejaban de la intimidad cotidiana, convirtiendo las cenas familiares en lujos esporádicos. Amigos cercanos contaban cómo, en raros momentos de descanso, Odalis se refugiaba en libros de poesía cubana o en caminatas solitarias por las playas de South Beach, buscando en el horizonte un ancla para su espíritu inquieto. Esta dualidad entre la proyección pública y la reserva privada se convirtió en el sello de su carrera temprana, un patrón que se repetiría en los años venideros. Al cierre de este capítulo inicial, Odalis García emergía no solo como una estrella, sino como una mujer cuya trayectoria prefiguraba las complejidades de la autenticidad en un mundo de ilusiones.
En el torbellino de compromisos profesionales que definía los primeros años del milenio, Odalis encontró en José Manuel un refugio inesperado. Él, un productor de televisión con raíces en Puerto Rico y una reputación por su ojo agudo para el talento, entró en su vida durante una gala de premios en Los Ángeles en 2002. La conexión fue inmediata. Un chispazo en medio de flashes y discursos ensayados. José Manuel, con su complexión atlética y una sonrisa que desarmaba tensiones, representaba la estabilidad que Odalis anhelaba en un entorno volátil. Sus primeras citas se desarrollaron en rincones discretos de la ciudad de las estrellas, cenas en restaurantes italianos ocultos, donde el aroma a albahaca se mezclaba con confidencias susurradas sobre ambiciones compartidas. La relación floreció con la rapidez de un guión bien escrito. Para 2004, ya compartían un ático en Coral Gables, un espacio minimalista con vistas al Biscayne Bay que reflejaba su unión. Muebles de diseño escandinavo, paredes adornadas con fotos de viajes a Europa y una cocina donde experimentaban con recetas fusión. José Manuel aportaba una perspectiva práctica a la vida de Odalis, ayudándola a navegar contratos complejos y a equilibrar la exposición mediática con momentos de privacidad. En círculos profesionales se les veía como la pareja ideal del show business. Él, el estratega detrás de escena. Ella, la musa que iluminaba las pantallas. Durante una entrevista conjunta en una revista de espectáculos, Odalis comentó con calidez sobre cómo José Manuel la había enseñado a respirar entre tomas, una metáfora que encapsulaba el apoyo emocional que él le brindaba. Sin embargo, las grietas comenzaron a aparecer sutilmente, como fisuras en una fachada impecable. El ritmo frenético de las producciones de Univisión demandaba viajes constantes, y las ausencias prolongadas erosionaban la intimidad que una vez los unió. José Manuel, inmerso en sus propios proyectos independientes, empezó a expresar frustraciones sobre la prioridad que Odalis daba a su carrera. En noches de reconciliación discutían no con gritos, sino con un silencio pesado que hablaba de expectativas no alineadas. Amigos observaban cómo ella, siempre la optimista, intentaba infundir vitalidad en la relación mediante sorpresas espontáneas. Un fin de semana en las montañas de Asheville o una clase de salsa privada que revivía ecos de su juventud habanera. Él respondía con gestos afectuosos, pero el desgaste era palpable. Un recordatorio de cómo el éxito profesional puede devorar lo personal. El punto de quiebre llegó en 2008, durante una gira promocional por Sudamérica. Odalis, agotada por un calendario saturado, canceló una cena familiar en el último minuto, priorizando una entrevista clave en Buenos Aires. José Manuel, esperando en su hotel con una mesa preparada, sintió el peso de esa decisión como un rechazo implícito. Al regresar, la conversación que siguió fue honesta pero devastadora. Él admitió sentirse como un accesorio en su vida estelar, mientras ella confesaba la dificultad de equilibrar el amor con la vorágine de la fama. La separación fue anunciada de manera discreta, sin escándalos tabloides, un divorcio emocional que respetaba la dignidad de ambos. En los meses posteriores, Odalis se volcó en su trabajo con renovada intensidad,
usando el dolor como combustible para roles más profundos en telenovelas como Morelia, donde su interpretación de una mujer en crisis emocional resonaba con ecos autobiográficos. La sombra de José Manuel persistió en su narrativa posterior, no como un villano, sino como un capítulo formativo. Analistas de la psicología de las celebridades señalan cómo tales rupturas a menudo catalizan periodos de introspección, y en el caso de Odalis, esto se manifestó en una pausa estratégica de la televisión abierta. Ella se alejó temporalmente de los sets, dedicándose a proyectos independientes como la producción de un documental sobre bailarinas cubanas exiliadas. En conversaciones privadas, describía el fin de la relación como una lección en soltar lo que ya no nutre. Una frase que encapsulaba su enfoque estoico hacia el desamor. Mientras tanto, José Manuel reconstruyó su vida en Nueva York, fundando una compañía de producción que se especializaba en contenidos digitales, un giro que lo alejaba del glamour, pero lo acercaba a una creatividad más autónoma. Este interludio romántico no solo moldeó el carácter de Odalis, sino que también humanizó su imagen pública. Fans que la habían idealizado como la eterna seductora comenzaron a verla como una mujer real, vulnerable a las corrientes de la vida. La prensa, siempre ávida de detalles, especuló sobre posibles reconciliaciones, pero Odalis mantuvo un velo de discreción, respondiendo a preguntas con sonrisas evasivas que invitaban a la especulación sin confirmarla. En retrospectiva, este periodo de transición romántica prefiguraba las exploraciones más profundas que vendrían. Un puente entre la juventud apasionada y la madurez reflexiva. Al final de este capítulo, la ausencia de José Manuel no era un vacío, sino un espacio fértil para el renacimiento personal. Tras la disolución de su relación con José Manuel, Odalis García entró en una fase de introspección que contrastaba drásticamente con el brillo de su carrera. Los años que siguieron, de 2009 a 2015, se caracterizaron por una soledad elegida, un retiro voluntario de los reflectores que permitió a la estrella reconectar con su esencia. En Miami, donde el sol caribeño recordaba sus orígenes, ella transformó su residencia en un santuario personal. Un jardín tropical con orquídeas importadas de Cuba y una biblioteca repleta de volúmenes sobre feminismo y espiritualidad. Aquí, lejos de los contratos millonarios, Odalis experimentaba con la escritura, plasmando en diarios fragmentos de poesía que exploraban la intersección entre identidad cultural y deseo reprimido. La televisión, su antigua amante caprichosa, se dio paso a ventures más controlados. En 2010, lanzó un podcast sobre empoderamiento femenino, donde invitaba a artistas latinas a compartir testimonios crudos sobre maternidad, exilio y autoaceptación. Su voz, modulada con la calidez de una confidente, guiaba las conversaciones hacia terrenos vulnerables, revelando sutilmente sus propias luchas. Escuchas notaban cómo Odalis, al relatar anécdotas de su infancia en La Habana, tejía hilos de melancolía con optimismo, como si cada historia fuera un bálsamo para su alma inquieta. Este medio digital le ofrecía la libertad que los programas en vivo le negaban, permitiéndole pausar, editar y reflexionar. Un lujo en una industria que premia la inmediatez sobre la profundidad.
La soledad, lejos de ser un castigo, se convirtió en aliada. Odalis se sumergió en terapias holísticas, desde sesiones de meditación guiada en centros de yoga de Wynwood hasta retiros en las montañas de Costa Rica, donde el sonido de las cascadas ahogaba los ecos de dudas internas. En uno de estos escapes, describió en una carta no enviada cómo la ausencia de pareja la obligaba a confrontar preguntas fundamentales. ¿Quién era ella sin el aplauso del público o el calor de un abrazo nocturno? Estas indagaciones la llevaron a explorar comunidades LGBTQ+ en Miami, inicialmente como observadora curiosa, atraída por eventos de arte queer que celebraban la diversidad de la diáspora cubana. No era un salto premeditado, sino un flujo orgánico hacia espacios donde la autenticidad reinaba sin juicios. Profesionalmente, este periodo de hibernación creativa dio frutos inesperados. En 2012, Odalis regresó a la pantalla con un rol protagónico en la película Iye, The Journey, una producción nigeriana que la llevó a África por primera vez. Su interpretación de una inmigrante luchando por su identidad resonó en festivales internacionales, ganándole elogios por su sutileza emocional. Críticos destacaban cómo la actriz infundía al personaje una capa de introspección que parecía extraída de su propia vida. Un testimonio de cómo la soledad había afinado su empatía. Al mismo tiempo, rumores sobre su vida sentimental se desvanecían en el éter. La prensa, distraída por escándalos más jugosos, la etiquetaba como la eterna soltera, un mote que ella recibía con humor irónico en apariciones esporádicas. Hacia 2015, la soledad había evolucionado de carga a catalizador. Odalis fundó una fundación dedicada a becas para jóvenes artistas cubanas, un proyecto que la conectaba con un legado de generosidad. En galas benéficas, su presencia era serena, envuelta en vestidos fluidos que evocaban la elegancia de las mulatas habaneras de antaño. Conversaciones con beneficiarias revelaban una mentora accesible que compartía no solo consejos profesionales, sino reflexiones sobre la importancia de abrazar la vulnerabilidad como fuerza. Esta etapa culminó en un viaje solitario a La Habana en 2016, su primera visita en décadas, donde caminó por el malecón al atardecer, dejando que las olas lamieran sus pies como un ritual de cierre. Al retornar, Odalis emergía transformada, lista para un nuevo acto en su drama personal. Uno que la llevaría a descubrir amores no convencionales en los márgenes de su mundo conocido. El año 2017 marcó el inicio de un viraje sutil pero profundo en la vida de Odalis García. Un periodo donde la soledad dio paso a conexiones que desafiaban las fronteras de lo esperado. Todo comenzó en un taller de escritura creativa en el corazón de Little Havana, un espacio comunitario donde artistas de la diáspora se reunían para desentrañar narrativas olvidadas. Odalis, atraída por la promesa de voces marginadas, se inscribió como participante anónima, ocultando su fama bajo un sombrero de ala ancha y gafas oscuras. Fue allí, entre el aroma a café cubano y el rasgueo de guitarras improvisadas, donde sus ojos se cruzaron con los de Valeria,
una pintora argentina de 45 años cuya obra exploraba temas de fluidez de género y exilio emocional. Valeria, con su melena corta teñida de henna y tatuajes que narraban historias de Buenos Aires a Miami, representaba un contraste vibrante con el mundo pulido de Odalis. Su arte, expuesto en galerías underground, capturaba la crudeza de identidades queer en contextos latinos, con lienzos que fusionaban colores tropicales con sombras introspectivas. La primera interacción fue casual. Un comentario de Odalis sobre un poema recitado en el taller que evocaba la nostalgia de puertos lejanos. Valeria respondió con una risa franca, invitándola a un café posterior donde la conversación fluyó como un río desbordado. Hablaron de pérdidas compartidas, el desarraigo de la migración para Odalis, la lucha contra prejuicios familiares para Valeria. En esas horas iniciales surgió una química palpable, un magnetismo que trascendía lo físico y se anclaba en una comprensión mutua de la resiliencia. Las citas subsiguientes se desarrollaron en los intersticios de sus rutinas saturadas. Paseos por el Vizcaya Museum and Gardens, donde el sol filtrado por palmeras iluminaba sus siluetas entrelazadas. Noches en terrazas ocultas de Wynwood, compartiendo botellas de Malbec mientras Valeria esbozaba retratos rápidos de Odalis con carboncillo. Para Odalis, esta relación era un descubrimiento gradual, un despertar a facetas de su deseo que la terapia y la soledad habían insinuado, pero no explorado plenamente. En diarios privados de esa época, ella anotaba sensaciones nuevas, el roce de una mano que no buscaba posesión, sino complicidad, la libertad de conversaciones que no giraban en torno a ratings o contratos. Valeria, por su parte, traía una perspectiva liberadora, recordándole que el amor no era un trofeo de estatus, sino un lienzo compartido para pintar verdades incómodas. La consolidación de su vínculo coincidió con un resurgimiento profesional para Odalis. En 2018, aceptó un rol en una serie de streaming sobre mujeres empoderadas en la diáspora, un proyecto que le permitió infundir matices autobiográficos en su personaje. Detrás de cámaras, Valeria se convirtió en musa silenciosa, sugiriendo diálogos que resonaban con sus experiencias compartidas. La relación, aún en sus etapas embrionarias, enfrentó pruebas tempranas. La presión de la fama de Odalis, que atraía paparazzi curiosos a eventos discretos. Las inseguridades de Valeria sobre la brecha de visibilidad pública. En una cena íntima en un bistró de Coconut Grove, Odalis confesó su temor a que el escrutinio mediático envenenara lo que habían construido. Valeria, con la sabiduría de quien ha navegado galerías hostiles, respondió que el verdadero arte del amor radica en su resistencia al juicio externo. A medida que los meses avanzaban, su unión se profundizó en rituales cotidianos que anclaban su conexión. Cocinar empanadas argentinas mezcladas con raciones habaneras en la cocina de Odalis, donde el vapor de las ollas se elevaba como incienso. Viajes cortos a Key West, durmiendo en hamacas bajo estrellas indiferentes a las etiquetas. Odalis, que había pasado años navegando la soledad como un mar en calma, ahora experimentaba olas de intimidad que la obligaban a redefinir su narrativa interna. Amigos cercanos notaban el cambio, una luminosidad en su tez, una risa más espontánea en reuniones sociales.
Sin embargo, la decisión de hacer pública esta relación no fue inmediata. Requirió meses de deliberaciones, consultas con terapeutas y aliados de confianza. Un proceso que subrayaba el peso de la visibilidad en la vida de una figura pública. El clímax de este capítulo llegó en una exposición individual de Valeria en una galería de Design District, en el otoño de 2019. Odalis asistió no como estrella, sino como pareja, tomándola de la mano frente a un lienzo titulado Islas Entrelazadas, que retrataba dos figuras fusionadas en un abrazo etéreo. La prensa, alertada por un tip anónimo, capturó el momento, y las fotos se viralizaron en redes sociales, desatando un torbellino de especulaciones. Para Odalis, este acto de visibilidad era un salto de fe, un compromiso con la autenticidad que había cultivado en silencio. En las semanas siguientes, ella navegó entrevistas con Gracia, enfatizando cómo Valeria había iluminado rincones de su ser que el tiempo había oscurecido. Este encuentro no era solo romántico. Era un testimonio de evolución, un puente entre pasados lineales y futuros fluidos, preparando el terreno para las repercusiones que sacudirían su mundo. La revelación pública de la relación de Odalis García con Valeria en 2019 desató una marea digital que transformó un momento personal en un fenómeno cultural. En cuestión de horas, hashtags como Once Odalis enamora y Amor sin etiquetas escalaron los trends de Twitter e Instagram, acumulando millones de interacciones en una era donde la privacidad era un lujo obsoleto. Fans de larga data que habían crecido idolatrando su imagen en lente loco expresaron una gama de emociones, desde lágrimas de alegría por ver a su ídolo radiante, hasta confusiones iniciales que reflejaban sesgos arraigados en audiencias conservadoras. Un seguidor veterano, en un hilo viral, escribió sobre cómo esta noticia recontextualizaba años de especulaciones sobre la soltería de Odalis, viéndola ahora como un acto de coraje en lugar de misterio. La cobertura mediática fue exhaustiva y polarizada, un mosaico de análisis que diseccionaba cada ángulo. Revistas de espectáculos como People en Español dedicaron portadas a la pareja, con ensayos fotográficos que capturaban su química en playas de South Beach al amanecer, donde el mar turquesa contrastaba con sus siluetas entrelazadas. Expertos en estudios de género elogiaban la visibilidad de Odalis como un hito para la representación queer latina, argumentando que su estatus como ícono de los 90 amplificaba el impacto en comunidades subrepresentadas. Sin embargo, no faltaron voces disidentes. Columnistas de medios tradicionales en América Latina cuestionaban si la revelación era un gimmick publicitario, ignorando el contexto de años de introspección que precedieron. Odalis respondió en un comunicado elegante, reiterando que su verdad no buscaba validación, sino conexión genuina con quienes la seguían. En las redes, la interacción se volvió un foro vivo de debate. Grupos de Facebook dedicados a su legado televisivo se llenaron de testimonios personales. Mujeres de mediana edad compartiendo sus propios journeys de autodescubrimiento, inspiradas por la vulnerabilidad de Odalis. Jóvenes influencers queer la adoptaron como aliada, creando challenges de baile que fusionaban ritmos cubanos con banderas arcoíris,
un tributo viral que acumuló vistas en TikTok superando los 10 millones. Al mismo tiempo, trolls anónimos lanzaban ataques homofóbicos, un ruido de fondo que Odalis y Valeria contrarrestaron con posts conjuntos de afirmación, como videos caseros de ellas preparando mojitos mientras recitaban poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Esta estrategia no solo desarmaba la negatividad, sino que humanizaba su relación, convirtiéndola en un modelo de resiliencia digital. El impacto se extendió a esferas culturales más amplias. En 2020, durante el confinamiento global, Odalis y Valeria lanzaron un live stream semanal sobre arte y amor en tiempos de crisis, atrayendo audiencias transnacionales que veían en ellas un faro de normalidad queer. Invitadas como escritoras puertorriqueñas y activistas mexicanas enriquecían las discusiones, tejiendo una red de solidaridad que trascendía fronteras. Analistas de tendencias notaban cómo esta exposición impulsó un 30% en las búsquedas de Odalis García en Google, reviviendo interés en su filmografía antigua y posicionándola como puente entre generaciones. Para Odalis, navegar esta ola significó equilibrar el deleite de la aceptación con el dolor de la crítica. Un baile delicado que fortalecía su compromiso con la visibilidad. A medida que la pandemia remitía, las reacciones evolucionaron hacia lo celebratorio. Eventos virtuales como paneles en festivales de cine LGBTQ+ en San Francisco la honraban como pionera, donde su discurso sobre amar sin guión resonaba en salones llenos de aplausos virtuales. Colaboraciones surgieron. Valeria diseñó portadas para un libro de memorias que Odalis planeaba, fusionando ilustraciones abstractas con textos introspectivos. Esta fase de eco público no solo validó su elección, sino que catalizó conversaciones más amplias sobre fluidez sexual en la cultura latina, un legado que se extendía más allá de su historia personal. En el tapiz de respuestas, Odalis emergía no como víctima de escrutinio, sino como arquitecta de un diálogo transformador. Mientras el mundo celebraba el nuevo capítulo romántico de Odalis García, las ondas de esta revelación alcanzaron costas inesperadas, incluyendo la vida reconstruida de José Manuel en Nueva York. Años después de su separación, él había forjado un camino paralelo. Casado con una ejecutiva de marketing, padre de 2 hijos y al frente de una productora que producía documentales sobre migración caribeña. Su rutina era un equilibrio meticuloso de reuniones en rascacielos de Manhattan y tardes en parques de Brooklyn, donde empujaba columpios mientras reflexionaba sobre lecciones del pasado. La noticia de Odalis llegó vía un amigo común. Un enlace casual en LinkedIn que derivó en un artículo compartido. Y su reacción inicial fue un silencio atónito, un eco de la sorpresa que una vez sintió al final de su relación.